la ponente no ha podido venir, pero hemos grabado un vídeo, esta vez un poquito más cortito, ¿vale? Es Ángela Río, que tengo aquí todo lo que es, voy a decirlo. Es doctora en Ciencias de la Salud, fisioterapeuta especializada en lipedema, linfedema y fisioterapia oncológica, presidenta de la Asociación Española de Linfedema, codirectora de Fisioterapia Sana Manzana, representante de España de la Escuela Internacional Godoy, docente e investigadora de grado y posgrado en la Universidad Europea de Madrid y miembro de la ILA, Asociación Internacional del Lipedema. ¿Vale? Y espero que os guste lo mismo que con Beatriz Gete. Si tenéis cualquier tipo de pregunta, nos la hacéis llegar a la asociación y se la trasladamos para que la pueda responder. ¿Vale? Gracias. Hola a todos, muchas gracias a Dalipe por la invitación a la participación en la cuarta jornada del lipedema. Y bueno, voy a contaros cuál es el papel de la fisioterapia en el tratamiento conservador del lipedema. Para ello, quiero iniciar esta charla con un poco la ubicación a nivel internacional del tratamiento conservador para el lipedema. Es de sobra conocido, pero si os fijáis, el primer pilar importante y destacable es la fisioterapia y el movimiento, que debe ir acompañado de la terapia de compresión-contención, el abordaje psicosocial de la paciente, control del peso y autogestión de la patología. No solo está recogido en el documento de consenso internacional, sino también en el documento de consenso español y en distintos artículos de la literatura científica, por ejemplo, en esta revisión publicada en 2021 de la doctora Fornet, en la cual se hace un poco la revisión del tratamiento del abordaje global a nivel de la patología del lipedema. La única pata que falta en el tratamiento, que se sale del tratamiento conservador en el abordaje terapéutico para el lipedema, es la parte quirúrgica, como sabéis. Bueno, visto esto, la parte de la fisioterapia, el papel del fisioterapeuta va a ser tremendamente polivalente en el tratamiento conservador del lipedema. ¿Por qué? Pues porque lo primero que nos vamos a encontrar muchas veces es la necesidad de un diagnóstico. En ocasiones, las pacientes vienen con un diagnóstico médico, han pasado por un médico vascular, han pasado por un médico rehabilitador o vienen autodiagnosticadas y es labor del fisioterapeuta muy importante hacer un diagnóstico clínico. Por suerte, el lipedema, o por desgracia, el lipedema se puede diagnosticar clínicamente. No hay una prueba específica, una resonancia, un TAC para poder decir esta paciente tiene lipedema, sino que las pruebas de imagen se suelen utilizar para acompañar el diagnóstico del lipedema en los casos en los que se sospecha que además del lipedema, del trastorno de la grasa, existe un problema asociado como puede ser una insuficiencia linfática, una insuficiencia venosa y en esos casos el lipedema se puede acompañar o se va a acompañar de edema. ¿Por qué es importante conocer esto? Pues porque si tenemos un diagnóstico de lipedema puro, como podemos apreciar, por ejemplo, en la primera imagen, esas piernas, que todos conocemos los que estamos aquí, una desproporción entre el tronco y los miembros inferiores, con los pies libres de la inflamación, con una grasa localizada que va desde las crestas ilíacas hasta los pies, con el signo del anillo, simétrica, bilateral, etc. Si tenemos en consulta una paciente que tiene este tipo de lipedema, el diagnóstico del lipedema, por supuesto, eminentemente clínico con las pruebas que realizamos los fisioterapeutas, podemos además hacer la volumetría, etc. Cuando ya tenemos el diagnóstico del lipedema, necesitamos saber si ese lipedema va asociado o no a edema, que sería el caso de las dos imágenes siguientes. En la segunda imagen nos encontramos una paciente que presenta lipedema asociado a insuficiencia linfática. En ese caso, el tratamiento conservador, el abordaje de fisioterapia va a ser muy diferente. ¿Por qué? Porque los resultados que podemos obtener en una paciente que tiene lipedema más edema, sea de origen linfático como en la segunda foto o de origen venoso como en la tercera, es muy distinto. Y de ahí que las expectativas que pueda tener la paciente sean totalmente diferentes. En la segunda y en la tercera imagen nos vamos a encontrar que una vez realizado el diagnóstico y decidido el tratamiento, el resultado en cuanto al volumen va a ser muy bueno. ¿Por qué?
Porque las pacientes van a perder mucho volumen, porque ese lipedema va asociado a edema. En la primera imagen, que es un lipedema puro, podemos llamar, nos vamos a encontrar que una vez que hemos hecho el diagnóstico y hemos elegido el tratamiento, si el tratamiento es terapia descongestiva, de cara al volumen no vamos a obtener mucho cambio. ¿Por qué? Porque ese lipedema no va asociado a edema. Por tanto, no hay líquido extravasado que haya que disminuir con la terapia descongestiva. Algo bajará, pero muchísimo menos que en el segundo y en el tercer caso. Por tanto, para poder elegir el tratamiento tenemos que hacer un buen diagnóstico. Además de ese diagnóstico, dentro del propio lipedema, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con otras patologías. Puede venir una paciente que cree que tiene lipedema a la consulta y no ha pasado por el vascular ni por otro tipo de médicos para tener un diagnóstico y ha visto en internet, que esto pasa mucho cuando estamos en la clínica, pues unas piernas similares a las suyas y casi siempre las pacientes aciertan y suelen tener un diagnóstico bastante fiable de lipedema. ¿Cuál es el problema con el que nos vamos a encontrar? Pues pacientes que no están tan informadas, que han visto, que han leído linfedema, lipedema, no tienen muy claro qué es una cosa, qué es otra, si es bilateral, si no, y hay que hacer un diagnóstico diferencial en clínica y esto es uno de los principales papeles a desempeñar por el fisioterapeuta. Además, ya que las pacientes suelen llegar un poco o mal informadas o poco informadas o con información que no es veraz y fiable, el rol del fisioterapeuta en segundo término va a ser orientar e informar a la paciente de todo lo que tiene que ver con el lipedema, de lo que se sabe a nivel científico, cómo se comporta la patología, cuál es la parte del origen que se conoce, qué expectativas debe tener la paciente, hacia dónde se debe dirigir en función un poco del diagnóstico que tenga. Y con todo ello, orientarle hacia el tratamiento más adecuado. Dentro del tratamiento, hemos dicho que en función de lo que nos encontremos, del cuadro clínico, habremos tenido que hacer un buen razonamiento clínico para que el tratamiento sea el tratamiento de elección acertado. Podemos ser los mejores fisioterapeutas del mundo, con las mejores herramientas para trabajar, con las mejores manos para hacer la terapia, el drenaje linfático y demás, pero no hemos hecho un buen diagnóstico diferencial. Por lo tanto, los objetivos del tratamiento, las expectativas de la paciente y lo que vamos a explicarle a la paciente que puede conseguir va a estar completamente errado. Entonces, tiene que ir vinculado el diagnóstico, el buen diagnóstico diferencial y el diagnóstico clínico al enfoque del tratamiento. Y posteriormente, el tratamiento va a ser efectivo, sobre todo en todos los casos que vamos a utilizar el tratamiento conservador, pero habrá que saber si la paciente lo que espera es una disminución del volumen, si tiene edema asociado obtendrá resultados, si no tiene edema asociado obtendrá muy pocos resultados. Pero en cambio, en síntomas como el dolor, la pesadez, la discapacidad para poder caminar, por ejemplo, en todo eso sí que vamos a obtener beneficios con la fisioterapia, aunque no sea el volumen, pero esto se le tiene que explicar a la paciente desde el primer momento que está en contacto con el fisioterapeuta especializado. Y después el mantenimiento. Una vez que hemos obtenido los resultados, hay que mantenerlos en el tiempo. Es muy importante la adherencia al tratamiento y el mantenimiento a medio y largo plazo. Y va a ser el fisioterapeuta en muchos casos la persona o el profesional que va a ir acompañando a la paciente a lo largo del tiempo. Las imágenes que hemos visto anteriormente. Bueno, a nivel de objetivos, la fisioterapia, el objetivo principal que va a tener es aliviar los síntomas, principalmente la pesadez y el dolor. Se ha estudiado que en torno al 70% de las pacientes que padecen lipedema tienen dolor asociado al lipedema. Hay que saber caracterizar el tipo de dolor para saber tratarlo. Pero ahora vamos a ver que como entre los tratamientos está el drenaje linfático manual, siempre vamos a conseguir disminución del dolor y analgesia. ¿Qué más síntomas pueden mejorar con la fisioterapia? Pues síntomas como el dolor articular, la impotencia funcional. Podemos prevenir, además, el otro gran ítem en los objetivos de la fisioterapia es prevenir la aparición de complicaciones secundarias a esa distribución anormal de la grasa que va a hacer que aparezca dolor en las rodillas, dolor en los tobillos, esas sensaciones de frío en zonas con un frío exagerado, esa percepción de dolor en estímulos que no deberían doler, etc. Entonces,
tenemos que intentar saber los objetivos que vamos a tener como fisioterapeutas para lograr mejorar la calidad de vida de la paciente a la que estamos tratando. ¿En qué consiste el tratamiento de fisioterapia? Pues el tratamiento de fisioterapia a nivel internacional está aprobada la terapia descongestiva compleja. La terapia descongestiva, como sabéis, consta de drenaje linfático manual. El drenaje linfático manual es un tipo de terapia muy suave, muy sutil, que nunca tiene que doler, que estimula al sistema linfático que está justo debajo de la piel, al sistema linfático superficial, y además a las terminaciones nerviosas y a los receptores mecánicos que tenemos en la piel, de forma que al descongestionar el tejido conectivo y el espacio intersticial estamos consiguiendo, en el caso de que haya edema, evacuarlo, pero en caso de que no haya edema, estamos descongestionando también ese espacio intersticial y estamos consiguiendo disminuir la percepción del dolor. Y esto es la herramienta más potente que tenemos junto con la compresión, que es el segundo punto a trabajar. Dentro del drenaje podemos utilizar los fisioterapeutas, dependiendo de la escuela con la que se hayan formado, pueden utilizar Boder, Leduc, Godoy, cualquier tipo de drenaje linfático manual que hayan aprendido, siempre y cuando se respeten las pautas de la presión que se tiene que ejercer, la dirección de los movimientos y demás. El drenaje linfático manual dentro de la terapia descongestiva tiene que ir acompañado de compresión. Esa compresión en el tratamiento del lipedema puede ser inicialmente vendajes para que la paciente se vaya adaptando a soportar unas medias, que va a ser el objetivo final, y ir progresivamente mejorando el tipo de vendaje para ver los resultados que vamos obteniendo. Con ello, además, se enseña a la paciente los cuidados de la piel para prevenir infecciones, para que la piel esté elástica, etc. Y debe ir acompañado drenaje, compresión, cuidados de la piel y ejercicio. Es fundamental hacer ejercicio para trabajar las deficiencias que existen entre músculos más fuertes, músculos más débiles, el ejercicio miolinfocinético también que acompaña para ayudar en el caso de que haya edema asociado al lipedema, las sustancias de desecho que están estancadas y para mantener el peso. Además de la terapia descongestiva, tenemos el tratamiento postural. Como se ha estudiado científicamente, se sabe que las pacientes van desarrollando ciertos grados de desalineación en las extremidades inferiores y se van generando problemas en el apoyo plantar. Esto puede generar trastornos secundarios, como decíamos anteriormente, como dolor en las lumbares, dolor en la cadera, dolor en la pelvis, dolor en las rodillas, y acaba teniendo afecciones o afectadas distintas articulaciones y distintos músculos, ligamentos y estructuras musculoesqueléticas que la paciente, si puede prevenir, pues realizamos una terapia muchísimo más integral. Y si no se puede prevenir porque esté en fase avanzada y lleve muchos años con ese deterioro, por lo menos que no empeore y que el peor estado que tenga sea el actual, en el momento que empieza la fisioterapia. La Sociedad Internacional de Linfología, la ISL, ha realizado una revisión de toda la evidencia científica publicada en los últimos 58 años. Muchos artículos caben ahí. ¿Y qué es lo que ha terminado concluyendo? Que el tratamiento del lipedema tiene que ser el tratamiento conservador, fisioterapia descongestiva, terapia descongestiva compleja, que es lo mismo, drenaje linfático manual, prendas de compresión, ejercicio, cuidados de la piel, asociado a medidas higiénico-dietéticas como otra pata, que se va a encargar el profesional cualificado para ello. El entrenamiento de la marcha por estas alteraciones en los ejes biomecánicos y la biomecánica de las articulaciones de las extremidades inferiores, sobre todo. Hidroterapia, ejercicio en el agua, es uno de los grandes aliados para las pacientes con lipedema. Hacer ejercicio en el agua es restar estrés a las articulaciones, es poder moverse mejor, es facilitar también la bomba linfática, la bomba venosa para ayudar a evacuar sustancias de desecho y ejerce un poco de papel de compresión, la presión hidrostática contra las extremidades cuando estamos en inmersión. Y mucho más eficaz estar
con las extremidades bien sumergidas que estar nadando. Aunque bueno, también hay terapia acualinfática a favor de flujos y demás, que no voy a hablar de ello porque hay otros compañeros que os van a explicar toda la parte de ejercicio. Además, en esta revisión se añade al tratamiento el ejercicio aeróbico y el ejercicio de fuerza, los dos. No es suficiente solo con caminar, con hacer elíptica, bici, que eso es ejercicio aeróbico, sino que hay que acompañarlo de ejercicio de fuerza. Tendrá que ser un trabajo de fuerza adaptado para el momento, para la patología, para el estado de la paciente en ese momento, pero es necesario el ejercicio de fuerza. Y además, para ayudar a la pérdida de peso en los casos de los tratamientos, también es muy necesario. Todo esto está publicado en el 2020, esta revisión que os comento de la Sociedad Internacional de Linfología. Los fisioterapeutas, ¿qué más hacemos? Pues podemos combinar con la terapia descongestiva, por ejemplo, el conocido RA Godoy. El RA Godoy no es el método Godoy. El método Godoy son un conjunto de terapias que consta de drenaje linfático manual, drenaje linfático mecánico, estímulo cervical, prendas de compresión, etc. Pero dentro de las herramientas que utiliza el doctor Godoy, el movilizador pasivo, el RA Godoy, ayuda muchísimo en el tratamiento del lipedema. Entonces ahí podéis ver una imagen de una paciente con un vendaje multicapa durante el tratamiento intensivo de la terapia descongestiva, utilizando el dispositivo RA Godoy para ayudar al drenaje linfático, a evacuar sustancias de desecho, a descongestionar los tejidos, a ayudar a la sensación de analgesia acompañada del drenaje linfático, a disminuir volumen en caso de que el lipedema vaya asociado a edema. Y además se puede utilizar, por ejemplo, la presoterapia, la compresión neumática intermitente, y tenéis otra imagen de las botas que se van hinchando, y esto ayuda sobre todo cuando el lipedema va asociado a edema de origen venoso, que también vamos a tener una buena reducción de volumen y debe ser combinado con la terapia descongestiva, con el drenaje, el vendaje, etc. Otros elementos de termoterapia profunda están los equipos de diatermia, radiofrecuencia. Conoceréis, por ejemplo, Indiva, Cap Energy. Hay distintas casas comerciales que trabajan con la radiofrecuencia y ayuda mucho también en el lipedema a tensar el tejido conectivo, pues también en los posoperatorios para ayudar a la flacidez, estimula el metabolismo, ayuda a cicatrización. Bueno, tiene otras muchas factores contribuyentes para mejorar la sintomatología. El Ivamat o la oscilación profunda, que también se utiliza, es la imagen que está con los guantes, con una microvibración para facilitar también el movimiento de las sustancias y de todo lo que está en la matriz extracelular, en el tejido intersticial, en la fascia. Tenemos el Lymphatouch, que es otra de las herramientas que se está utilizando en el trabajo del lipedema, pues en ocasiones también en los preoperatorios, que hace presión negativa como vacunterapia, y eso también nos ayuda a movilizar todos los tejidos y a cambiar la información que tiene que tener debajo de la piel el tejido adiposo. Además, tenemos, por ejemplo, las ondas de choque y la terapia fascial. Todos estos equipos de electromedicina se pueden acompañar para el trabajo con la terapia descongestiva. Algunos de ellos tienen evidencia clínica, otros tienen evidencia científica, pero si os habéis fijado en la revisión que os he puesto de la Sociedad Internacional de Linfología, todavía no están incluidos. Por tanto, esto lo que nos indica es que tenemos que seguir, los que estamos metidos en grupos de investigación, tenemos que seguir investigando porque en el lipedema todavía queda mucho por saber a nivel de diagnóstico, a nivel de fisiopatología, a nivel de tratamiento. Aquí tenemos otro estudio publicado en 2021 en el cual se estudia a pacientes con lipedema severo y se hace un ensayo clínico aleatorizado en el cual se distribuyen las pacientes en tres grupos de pacientes. Un grupo de pacientes hace tratamiento intensivo con terapia descongestiva, drenaje, vendaje, ejercicio, cuidados de la piel, más ejercicio programado. El segundo grupo hace presoterapia en vez de terapia descongestiva, junto con ejercicio, otro programa de ejercicio programado, el mismo que en el primer grupo, y el último grupo hace solo el programa de ejercicio pautado. En estos tres grupos, lo que se aprecia después de, creo recordar que eran 30 sesiones de intensivo, se aprecia que disminuye en todos los pacientes la volumetría, el perímetro de los miembros inferiores, pierden volumen las piernas
se disminuye notablemente la percepción del dolor en las piernas con lipedema y además mejora la función física. En todos los grupos sucede esto y en el que más de todos es en el primero, en el que se hace tratamiento intensivo de terapias congestivas junto con ejercicio. ¿Qué nos quiere decir esto? Que por supuesto el ejercicio se tiene que hacer en todos, pero para obtener los mejores resultados posibles, la evidencia científica dice que el tratamiento intensivo de terapias congestivas es el que más ayuda a disminuir los síntomas y mejorar la función física y en consecuencia la calidad de vida. Para concluir, la fisioterapia en el tratamiento conservador del lipedema se debe utilizar siempre. Se debe utilizar siempre sabiendo para qué la vamos a utilizar. Si nuestro objetivo terapéutico es reducir el dolor, perfecto. Pero la paciente tiene que saber que el objetivo terapéutico es disminuir el dolor y no vamos a disminuir el volumen, porque en los casos en los que el lipedema no va acompañado de edema, el drenaje linfático, la compresión, etcétera, no reducen el volumen. Lo que hacen es que mejoran el aspecto de la piel, mejora el tejido conectivo, se descongestiona, mejora el funcionamiento general, todo el tejido está mejor vascularizado, mejor nutrido, conseguimos que disminuya el dolor, un gran ítem, y conseguimos que disminuya la sensación de pesadez. Pero la grasa no la quitamos con las manos ni la hemos quitado nunca. Somos fisioterapeutas y la terapia descongestiva no va a la grasa. En esos casos, puede que el tratamiento de elección de la paciente, una vez que hemos agotado el tratamiento conservador y no hay más que se pueda hacer y para la paciente sea insuficiente, el tratamiento quirúrgico. Pero para ello, vaya a haber o no vaya a haber cirugía, el tratamiento de elección, el gol estándar definido internacionalmente es la terapia descongestiva, la fisioterapia. Tiene que haber un profesional especializado en esta patología y el profesional especializado en lipedema para hacer el tratamiento conservador de terapia descongestiva es el fisioterapeuta y solo el fisioterapeuta. Y además este fisioterapeuta se ha tenido que formar adicionalmente en terapia descongestiva, en drenaje linfático manual. No es una cosa que sirva a cualquier fisio, sino que hay que buscar fisioterapeutas especializados que sepan bien del lipedema, que estén bien documentados, bien estudiados, bien formados y entonces sí podremos tener un diagnóstico adecuado, unos objetivos de tratamiento adecuados, unas expectativas realistas y alcanzables. Esto es una de las cosas más importantes que tenemos que tener con las pacientes con lipedema, generar tanto por el profesional como por el paciente, como por la paciente, expectativas realistas y alcanzables. Y sabemos que a día de hoy el lipedema no tiene cura, pero por suerte sí tiene tratamiento. Hay tratamiento conservador, que es el tratamiento de elección, y se puede complementar en el caso de que se necesite y se realice el tratamiento adecuado preoperatorio con una operación posterior. Bueno, con esto termino mi presentación. Agradecer una vez más a Dalipe que deje que aporte como fisioterapeuta que llevo 20 años trabajando con pacientes con lipedema mi granito de arena para estas jornadas y un beso muy fuerte desde Italia. Espero que la jornada sea un éxito y que si tenéis cualquier pregunta estoy abierta a ello.